Buenas noches, buenas tardes allá en el continente americano. Bienvenidos a una nueva entrega de Encuentro Familia, Vida y Libertad, organizado por Actúa Familia en la ACN, Agencia Católica de Noticias. Es un placer para nosotros estar de nuevo con nuestros amigos, nuestros seguidores, con toda la comunidad de Encuentro Familia, Vida y Libertad. Buenas noches. ¿Qué tal, Mariana? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches a todos y al público que nos está viendo. Saludos desde México a todos los que están en España y a los que nos ven en Estados Unidos, a la comunidad cubana y venezolana que nos acompañan. Un honor estar con todos ustedes. Muy bien. Esta noche realmente, bueno, siempre lo digo, son invitados de lujo los que traemos a nuestros encuentros. Os pido que os sintáis, como decimos acá, en una mesa camilla, en una tertulia, con un tecito, con un café y hablemos, dialoguemos, diseccionemos la realidad. Hoy, de verdad que yo me quito el sombrero. Bueno, todavía no me la he puesto, pero me la pondré al final. Y estoy realmente emocionado. He tenido muchos momentos en estos encuentros para poder emocionarme con las mujeres, contra el feminismo, con los líderes pro vida, con todos los temas que hemos ido tratando todos y cada uno. Pero es que hoy me encuentro con auténticos valientes, con auténticos activistas, con personas que se han jugado literalmente la vida por defender la libertad. Realmente un monstruo está acechándonos. Es el monstruo del totalitarismo, es el monstruo del comunismo. Un comunismo que lejos de haber desaparecido después del los años 89, 90, etcétera, con la caída del muro de Berlín, pues sigue más que nunca. Y hoy vamos a ver esa realidad en Hispanoamérica y sus repercusiones en España. Nos jugamos mucho. Estamos a un paso de unas elecciones en España fundamentales, mucho más importantes de lo que parece. Las elecciones en Madrid, que puede ganar la derecha y ganar la libertad, o puede ganar el bloque comunista y realmente poner en el corazón de España otro gobierno de tipo comunista. Bueno, yo te dejo a ti, Mariana, que presente a nuestros invitados. Estaríamos presentándolo mucho tiempo, pero te tengo que pedir que seamos breves para poder darles la palabra. Bueno, número uno, empezamos por las damas primero. Tenemos a Damaris Moya, que Damaris está no ha llegando. llegado, que está llegando, apenas está llegando. Entonces, bueno, vamos a darle un tiempecito en lo que se conecta. Vamos a esperarla. Súper importante su testimonio y una historia muy fuerte de vida. Pero mientras, ¿qué les parece que vamos a que Brian Infante nos platique qué es lo que hace? Es un youtuber, es activista, es anticastrista, él reside en España, es activista por la libertad de Cuba y es gran opositor al régimen cubano, se está haciendo muy famoso, tiene muchos seguidores y confronta de manera no violenta, ojo, esto es importante, a los diplomáticos cubanos en Sevilla y a sus cómplices comunistas. También tiene la intención de denunciar públicamente a estas personas y el canal es un Hacere Pensante, inspirado en el movimiento de San Isidro cubano y en apoyo a cuando fue lo del acuartelamiento. Y bueno, hoy en este espacio lo vamos a tener. Bienvenido, Brian. Bueno, muchísimas gracias. Primero que todo, agradecerles por la invitación, agradecerle a los invitados y a todas las personas que están conectadas viéndonos. Para mí es un inmenso placer estar aquí compartiendo con ustedes. Nada, decirles que pues mi trabajo, o sea, yo lo que trabajo es YouTube, no lo trabajo tanto porque no tengo mucho tiempo, pero sí estoy constantemente activo en las redes sociales, compartiendo información y, por supuesto, en la calle, enfrentando sobre todo a los diplomáticos, como bien dijiste, de manera no violenta. Yo voy a darles la cara, Ahora siempre nos voy a contarás buscar el debate. lo que esta mañana te vimos hacer. Ahora nos contarás más Sí, sí, detenidamente. Y que nos Muy sí, bien, enseñe sí, su sí, playera. muy bien, muy bien. sí. Me la hizo un amigo, Ah, Viva Cuba Libre sin comunismo. qué bueno, qué bueno. También tengo Muy otra que bien. la pinté con la bandera y las voy alternando cuando hago los videos de YouTube o cuando voy saliendo a la calle.
Aquí ya nos hemos manifestado en diversas ocasiones acá en Sevilla y pues ya he tenido enfrentamientos directos con los diplomáticos, entre comillas, porque diplomáticos no son, porque no representan al pueblo. Son Ahora nos contarás. simplemente... Ahora nos Sí, contarás. perfecto. Muy bien, seguimos. Bueno, también un honor para mí presentar a Julio Schilling, es politólogo y periodista disidente cubano, escritor, conferencista, director de Patria de Martí, de Cuban America Voice y columnista en el American. También tiene una maestría en Ciencias Políticas de la Universidad Internacional de Florida. Y bienvenido, Julio, muchísimo gusto. Gracias por estar aquí. Gracias Encantado, a ti, encantado. Mariana, a Pedro, por supuesto, a mi buena amiga María, esa gran representante de la libertad de España, aquí en los Estados Unidos, y a todos los que están compartiendo el panel conmigo. Y agradecer la Actúa Familia, a la Agencia Católica de Noticias, por el gran trabajo que realizan en defender la libertad, en defender la vida y enfrentar a este mal extraordinario que es el comunismo. Así es, gracias a ti y a todos ustedes por hacer lo que hacen. Muy bien. ¿Seguimos, Mariana? Sí, bueno, también quiero dar la bienvenida a Liu Santiesteban, quien es influencer, es también una comunicadora, activista cubana, anticastrista y reside en Nueva York. Es también conocida por los derechos, porque es pro derechos humanos, opositora al sistema cubano, promotora de la campaña Cuba Decide y presentadora de Despierta Cuba. Es un show que se transmite a través de Facebook Live y que fue creado para llevar toda la información y las herramientas online a la comunidad cubana. Bienvenida. Encantado, Lío. Un placer. Un placer que estés con nosotros. Es un honor que me hayan invitado. Quiero decir que también soy consejera electa a la directiva del Partido del Pueblo. Un honor de verdad que me enorgullece mucho porque es el primer partido que hay en Cuba con miembros de dentro y de fuera y que además nos elegimos entre todos los miembros del partido, que son más de 3.060. Entonces, decir eso, acotar eso también. Muchas gracias por invitarme. Es de verdad que me ha encantado el trabajo que hacen. He estado revisando las redes sociales de Actúa Familia y me parece fantástico el trabajo que hacen. Muy honrada de estar aquí con gente tan magnífica como Julio, como Brian y María. O sea, ustedes, muchas gracias. Muchas gracias, a ti. Bueno, también quiero presentar a Edgar Simón Rodríguez, que es abogado y activista opositor al chavismo. Es especialista en moneda e instituciones financieras. También ha trabajado en conocidos bufetes de abogados, donde representó a importantes empresas e instituciones financieras en los tribunales de su país. Realizó labores ante la OEA, colaborador activo con distintas ONGs en Estados Unidos, Europa, Venezuela y entre ellas Guardians of Human Rights, donde es el director. También de Youth and Democracy in the Americas and Save My Identity. Venezuela somos todos y Saving the Human People. Bienvenido, Edgar, un honor tenerte aquí con nosotros. Encantado, bueno, un honor, saludos a todos los destacados ponentes y bueno, muy entusiasmado de participar en este conversatorio, sobre todo porque veo que estamos unidos todos los luchadores contra el comunismo en el mundo, que es sumamente importante en este momento, que todos los que tenemos la misma línea de pensamiento de libertad y democracia, nos unamos y coordinemos esfuerzos en contra del comunismo para lograr la felicidad y libertad de nuestros pueblos. A la orden aquí. Así es. Muchas gracias. Bienvenido, Edgar. Bueno. ¿Quién nos queda por ahí? Maybor. Nos quedan dos. Maybor Petit. Es politóloga, también es reportera de investigaciones, opositora al narcorrégimen venezolano. Es investigadora independiente, tiene más de 20 años de experiencia cubriendo todo el referente al narcotráfico. Estudió políticas en la Sorbona y París. También en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela, en comunicación política en la Universidad de George Washington
y ha impartido conferencias en todo el mundo, ha asesorado a empresas privadas también. También ha estado en muchos programas de televisión, cadenas estadounidenses e internacionales, ha escrito por una larga lista de periódicos, etc. Podríamos estar aquí toda la tarde o la noche de España hablando de ella, y tenemos mucho que nos va a contar. Bienvenida, Maybor. Maybor, mucha bienvenida. Es un placer. Realmente Bueno, para mí, nos sí, para mí conocemos, es realmente, Pedro, ¿me escuchas? Sí. Es realmente Sí, un sí. placer acompañarlos, y cuando me extendieron la invitación, quise de verdad dar a conocer, porque creo que los encuentros de familia, vida y libertad son los que hay que exponer en estos momentos en el que el espectro del comunismo está penetrando los países que eran reflejos de libertades y democracias, y que lamentablemente pues hoy en día forman parte de lo que es el deseo de este modelo tan criminal de abandonarlo, de agarrarlo. Y bueno, lamentablemente pues hemos caído muchos países, y estos encuentros nos van a permitir que la gente conozca bien la esencia del régimen, para que evite que les quiten las libertades y que pasen a formar parte de ese modelo de gobierno en cada uno de los países. Así es. Muchas gracias, Maybor. Gracias. Sabemos que tienes muchos programas y has hecho ahí un hueco para atendernos. Es un honor. Bueno, y queda alguien que yo creo que no hay que presentarla. Ah, mi tocayo, sí, Pedro. Pedro Pedrosa. Pedrosa. Bueno, un honor para nosotros, sí, y por lo que hemos estado platicando un poquitín antes de empezar, está muy bien enterado, y quisiera también que nos diera más adelante su punto de vista global. Está muy interesado muy enterado de lo que está pasando en México, pero bueno, se los presento. Pedro Pedrosa es consultor y político, exoficial de la Armada en Venezuela. También es retirado de esa Armada, cursó una maestría en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, y tiene un diplomado en Economía. Autor del libro Así se exportó la revolución, nominado a los Victory Awards como Mejor Investigación Académica en el 2017. Es fundador y director de Polemos Politic Consulting, y se describe como enemigo público número 1 de la corrección política. Bienvenido, Pedro, un gustazo. Bueno, entonces, aquí con nosotros. No puedes estar en mejor sitio, Pedro. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Buenas noches. Bueno, tardes para los que están del lado oeste del Atlántico. Estoy muy complacido de encontrarme aquí esta noche, porque el encuentro es organizado por Actúa Familia y por la Agencia Católica de Noticias, y quiero pararme aquí para decir que nada, absolutamente nada en el planeta está hoy más amenazado y más atacado que la familia y la fe católica. Y con la fe y la intención de atacar la fe católica tiene por derivación como intención acabar con toda la libertad y con toda la prosperidad que ha generado eso que podemos llamar la civilización judeo-cristiana. Esos son los dos enemigos a abatir por parte de esta lacra, que sigue siendo el mismo comunismo, pero que ha mutado hacia varios ropajes, hacia socialismo, progresismo, globalismo. Es lo mismo, pero con diferentes ropajes, y nos toca a nosotros defender tanto nuestra fe como nuestra familia. Sí, es. Sí. Muy bien. Y por fin, María, habitual en nosotros, ya desde casa. Desde casa, la mayoría lo conocéis, doctora en Derecho, abogada en España y en Estados Unidos. Es asesora de Actúa Familia, representante del Partido Republicano, del Partido Vox en Miami. Y bueno, un honor tenerte como siempre y que dirijas esta tertulia. Tú dirás por dónde podemos empezar a preguntarle a nuestros invitados. Bueno, yo había pensado que se hiciera un primer bloque sí, para ir acotando un primer bloque sobre
qué es el comunismo para ellos, ¿no? Tú verás. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos, buenas noches a mis colegas que están en España. Decirles que es un verdadero honor estar aquí rodeada de un grupo de profesionales tan excepcionales, amigos, compañeros de lucha, con los que he trabajado intensamente en programas de televisión, inclusive a nivel de tribunales, a nivel de actos en la calle, de defensa del patrimonio español, del patrimonio del legado hispánico en los Estados Unidos, y que de verdad que os agradezco este tiempo porque yo creo que es fundamental que, aparte de la representación política que estamos llevando a cabo muchos en los diferentes países del mundo, que nos unamos y despertemos a ese grupo de la sociedad civil que sigue dormido y que realmente no da crédito de lo que ocurre en nuestros países, ni en Estados Unidos, ni en España, ni en Perú, Venezuela y Cuba. Y creo que este encuentro es magnífico por esa razón, porque somos muchos y todos vamos a compartir este encuentro para que aquellos que no entiendan y no lleguen a dar crédito de lo que es capaz este monstruo del comunismo, pues que escuche vuestros testimonios. Así que no voy a dilatarlo más la presentación, pero sí me gustaría que me expliquéis en 2 o 3 minutos no más, porque somos muchos, que me respondáis a estas 3 preguntas iniciales. Primero, defíneme en 3 palabras, si es posible, qué es el comunismo para ti, por qué tuviste que abandonar tu país y qué sientes cuando países como España, Perú o Estados Unidos se ven amenazadas sus libertades y se acerca el comunismo. Podemos empezar por Brian, si quiere. Pues sí, el comunismo, en 4 palabras, anular al ser humano. Es así de fácil. Tuve que abandonar mi país porque, imagínate, en mi país no hay libertad, no tienes aspiraciones, no tienes maneras de progresar, a no ser que bajes tu cabeza y sigas, los postulados del régimen. Y disculpa que no recuerdo la última pregunta. La última pregunta es: ¿qué sientes cuando en países como España, Estados Unidos o Perú se acerca el monstruo del comunismo? Pues bueno, es frustrante ver en países democráticos ver a personas defendiendo sistemas totalitarios. Yo, por ejemplo, acá en España lo veo muy de cerca. En España no es oculto para nadie que el socialcomunismo está mandando y cada día crece más. Yo decirles que soy afiliado a Vox, también acá en Sevilla. Y pues bueno, se siente mucha frustración y me siento con la responsabilidad, por supuesto, de hablar con cada uno de los españoles y alertarles del peligro que representa esta nefasta ideología para los países democráticos, porque al final los van a dejar sin libertad. Así de sencillo. Así es. No sé si hemos dicho que eras de Sevilla en tu presentación. Muy cerquita, somos vecinos. Bueno, y de la tierra de María. ¿Cuántos años llevas en Sevilla? En Sevilla llevo 2 años y medio, casi 3, lo que llevo aquí en España. Ah, bien. Y para los que no lo conozcáis, a Brian lo llegamos a conocer porque me llamaron también aquí en la televisión en Miami, me hablaron de un cubano al que estaban persiguiendo en el día del natalicio de José Martí. Sí, y al que pillaron en cámara me pidieron unas declaraciones y así lo contactamos y lo quisimos invitar. Muchas gracias, Brian. No, gracias a ustedes. Un placer tremendo. Ahora recuerdo el video, creo que lo vimos, Pedro, ¿no te acuerdas? Sí, por ahí en sí, exactamente. Lo compartimos, cómo le perseguían a Brian, cómo le empujaban únicamente por acercarse a los diplomáticos, a los dirigentes cubanos que había, no sé si era en el consulado o en algún otro sitio, en el monumento de José Martí, y él pues se manifestó allí por la libertad y bueno. Tremendo, bueno, es que esa mezcla, esos aires sevillanos, pues le dan aún más bravura a Brian. Muy bien. Gracias. Bien. Bueno. Continuamos con... Me gustaría preguntarle a Edgar Simón las 3 mismas preguntas, es decir, defínenos en 3 palabras lo que significa el comunismo, por qué tuviste que abandonar tu país y qué sientes cuando ves a España, Perú o Estados Unidos amenazada por el comunismo. Claro que sí, María. Bueno, para mí el comunismo es ideología de muerte, falacia
y destrucción de la dignidad del ser humano. Yo tuve que huir de Venezuela, salí vivo de milagro. Cuando estaba montado en el avión no podía creer que estaba saliendo vivo de Venezuela, porque fui víctima de violencia por parte de bandas de mafias controladas por la narcodictadura de Maduro. Y presencié sobre todo en los 2 últimos años, 2015-2016, la destrucción del país en todos los niveles, social, éticamente, económicamente, y viví la crisis, la falta de agua, de medicina, de comida, y eso por supuesto que me marcó mucho e impulsó más aún mi motivación para hacer una lucha política por Venezuela, no olvidándome por supuesto de los que quedaron allá, que siguen sufriendo todas esas penurias. Y cuando pienso en la propagación del comunismo en toda Latinoamérica y en el mundo, porque no es nada más España, Estados Unidos y Perú, muy importante que tengamos en cuenta que ellos están trabajando en todos los países de Latinoamérica, tienen gente, tienen infiltrados, tienen equipos políticos que están trabajando para tomar el poder en toda Latinoamérica, porque esa es la meta del Foro de Sao Paulo. Me preocupa mucho, por supuesto, y bueno, y me anima a estar en contacto con gente como ustedes para coordinar acciones que signifiquen un stop a los fines que tiene esta gente. Perfecto. Edgar, además para los que no los conozcáis, me ha ayudado muchísimo a llevar el mensaje conservador de Vox, de defensa de las libertades aquí en los Estados Unidos, y además me da un apoyo muy importante porque eres un experto y un apasionado de la defensa de los derechos humanos, y cuando tenemos que ir a defender a los perseguidos políticos en las cárceles de Estados Unidos, él me apoya con informes de derechos humanos, hace cartas, y la verdad es que lo valoro muchísimo. Gracias, Edgar. Gracias. Lo que se viene llamando un activista. Un activista, correcto. Entonces, Maibor, si nos puedes contar un poquito lo mismo, es decir, cómo lo defines el comunismo y también por qué tuviste que abandonar tu país y qué sientes en estos momentos cuando ves, sobre todo en Nueva York, Maibor reside en Nueva York y muchas veces hablamos de lo que es la amenaza comunista en los grupos antisistemas. Bueno, para mí el comunismo es una de las amenazas más fuertes a las que está enfrentada la humanidad. El espectro ha venido creciendo y ha tocado muchos países que jamás hubiesen pensado ser tocados por el comunismo. Cuando nos referimos a los Estados Unidos, lamentablemente la esencia de ese espectro ya forma parte de este sistema y estamos en estos momentos observando cómo ha venido floreciendo y se está imponiendo a través de diversas políticas que se están tomando desde el gobierno federal, desde los gobiernos estadales demócratas y desde los gobiernos de ciudad. Y hago referencia al caso de Nueva York, porque me toca profundamente. Muchas veces cuando camino por la calle en Nueva York, siento que estoy en Caracas de regreso al año 1999, 2000, 2001, cuando Hugo Chávez llega al poder y empieza el desmontaje y la destrucción del sistema democrático, de las instituciones, pero lo peor aún, la desmoralización y deconstrucción de lo que es la psiquis del colectivo. Aquí en Nueva York ese proceso ya pasó. Hay una desconstrucción de la psiquis y el fenómeno se repite en otras ciudades de los Estados Unidos. ¿Qué siento? Rabia, ganas de seguir luchando y adicionalmente a ello una responsabilidad de abrirle los ojos a la gente, todos aquellos que quieran escuchar el fenómeno que ocurrió en Venezuela, pero que también ocurrió en Cuba y ocurrió en otras sociedades que jamás se imaginaron ser parte devoradas por el espectro del comunismo. Un fenómeno asesino que amenaza a la humanidad. Muchísimas gracias, amigo. Muchas gracias. Perfecto. Julio, un compañero de la lucha aquí en Miami, que me gustaría también que nos respondiese a esas 3 preguntas y que le contase a las personas por qué viniste a los Estados Unidos, qué sientes ahora mismo en tu país, en Estados Unidos también. O aunque creo que, si no me equivoco, tú naciste aquí, ¿no? Pero de familia cubana.
Fíjate, primero, María, realmente es tan reconfortante escuchar a tantas personas de alto calibre, realmente describir las cosas que en todo puedo decir, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Y es así, esto es esperanzador, yo creo, para la lucha del bien. Y digo la lucha del bien porque el comunismo es la personificación del mal. Y esto no lo digo en aras de eslogan. Estos, amigos, es una lucha entre el bien y el mal. Nosotros estamos involucrados al nivel terrenal, pero que no se equivoquen. Aquí hay una lucha profunda y es la representación del comunismo ese mal. De modo que cuando miramos la extensión que tiene por todo el universo, siguiendo esos mismos matices, no solo es porque se suscriben a un guión que lo han repartido bien, sino realmente, esencialmente, ese mal se manifiesta por diferentes organismos y por eso es que está de una manera casi sinónimo operando en diferentes partes del mundo. Yo nací en Cuba, pero vine a los 6 años de edad. O sea, mis padres salimos todos para que yo no viviera, yo y mi hermana, que no tuviéramos que crecer en comunismo. Y mirando el cuadro que tiene Maybord detrás de ella, pues mi niñez la viví ahí en New Jersey, o sea, en ese lado del río Hudson, que si caminabas tal vez 20 cuadras, hubieras dado donde yo vivía, y tenía, cuando íbamos por ahí, esa vista, en mi criterio, la vista más hermosa de Manhattan. Y a pesar de que crecí, podemos decir, en los Estados Unidos, nunca dejé de vivir en la nación cubana y menos aún nunca me desprendí de la obligación que todo ser libre tiene de luchar para que esos en mi país y en otros países que están conectados a mi país por estar adueñados o en posesión de ese mismo mal, pues puedan ser libres también. Yo creo que el regalo de Dios de poderme permitir haber crecido en libertad, de haberme desarrollado espiritual e intelectualmente en un entorno libre, me obliga precisamente a insistir para que el lugar desde donde yo vine sea libre también. Y en la repartición, mira, no podemos mirar a Venezuela, a Nicaragua, a Bolivia, a España, a los Estados Unidos como si fueran fenómenos aislados. Es el mismo mal y hay que enfrentarlo con esa misma mentalidad y ese mismo espíritu de lucha. Muy bien. Claro. Muchas gracias. Bueno, y me gustaría hacerle las mismas 3 preguntas a Pedro Pedrosa, un colega con el que hemos coincidido varias veces en Miami, pero que además que quiero que sepan que es español, venezolano y compañero de lucha también, ahora de ese lado, quizás pronto o dentro de más años, aquí de este lado de nuevo. Gracias, Pedro, por venir. ¿Qué tal? Buenas noches. Si me preguntan en 3 palabras qué es el comunismo, es opresión, miseria y humillación. Primero hacen que les tengas miedo mediante la opresión, después devoran todo y te hacen dependientes de ellos, llevándote a la miseria, y finalmente tienes que atravesar la humillación de perderlo todo. Yo en realidad no... A ver, yo vi cómo se fue deteriorando la calidad de vida de Venezuela y la mía en particular. Pero tuve el tino de poder sobrevivir por bastante tiempo en Venezuela, siendo además objetivo tanto del régimen como de quienes fingieron durante 20 años hacerle oposición. Y me fui del país recientemente porque yo ya viví. Bueno, no es que tenga pensado morir mañana, no, pero yo tengo una hija que merece vivir y la cual se acostumbró en su corta vida a sobrevivir. Y yo dije, ya basta, esto no puede ser, ella merece algo mejor y yo no puedo seguir tentando a la suerte, porque de una u otra forma
cada día yo me acostaba en mi sofá a ver televisión antes de irme a la cama y lo que llevaba en la cabeza era, gracias Dios por un día más de libertad. ¿Qué siento cuando veo a otros países estar amenazados y no reaccionar? Yo hace aproximadamente 4 años escribí, parafraseando a Hayek, un artículo que se llama La ignorante arrogancia. Cada país tiene, o cada gentilicio es lo suficientemente arrogante como para ser como fuimos los venezolanos en algún momento y decir, no vale, eso no nos va a pasar. Cuando nosotros los cubanos nos decían, por cierto, yo tuve en bachillerato un compañero de estudios que hoy está residenciado en Miami, Yanis Lavado, que los padres, miren, que tengan cuidado, que este tipo, no vale. Si Cuba es una pedazo de isla, nosotros somos un país, nosotros tenemos petróleo y somos el principal país de Hispanoamérica, de Latinoamérica. Bueno, sí nos pasó. Y cada gentilicio es arrogante porque cuando cualquier español, y que estoy conociendo más profundamente a España, porque yo soy un venezolano que se crió oyendo a Manolo Escobar y comiendo tortilla de patatas y chistorras, y vale. Cuando yo empiezo a conocer un español que entra a un Mercadona, que entra a un BM y ve 5, 10, 15 marcas de mantequilla, de leche, de cualquier producto, como cualquier norteamericano, por más humilde que sea, que entre en un Walmart y consiga esos extensísimos anaqueles llenos de productos que, bueno, tú no sabes de cómo la quieres, con cebolla, con ajo, sin sal, gluten free, y tienes todas esas cosas, tú nunca te imaginas que ese anaquel puede estar vacío. Tú nunca te imaginas que tienes que hacer una cola, y aquí ahorita en España se habla de las colas del hambre, pero llega un momento en que ni siquiera hay quien reparta en las colas. Entonces, nadie aprende por cabeza ajena y todos son, o todos somos, porque ya nosotros no, porque fuimos y ya no somos, pero todos somos lo suficientemente arrogantes como para pensar que no vale, eso que tú hablas eso es old fashion, eso es de cuando Reagan, eso ya pasó, tú eres un loco, eso no nos va a ocurrir. Todos somos así y nadie cree que le puede pasar hasta que ya es demasiado tarde para reaccionar. Perfecto. Y muchas gracias, Pedro. Liu, ¿nos puedes explicar un poquito así, responder rápidamente esas 3 preguntas? Definición, ¿por qué te fuiste y qué sientes? Sí, gracias. Y disculpen que he tenido que estar saliendo porque tenía el bebé aquí, pero bueno, ya lo puse a cuidado. Ellos son lo primero. Sí. Mira, definir el comunismo en 3 palabras es complicado, pero vamos a intentarlo. Yo pienso que es estafa, manipulación y muerte en muchos sentidos. No es solamente matando la vida, sino los sueños, las esperanzas, el progreso, a pesar de que ellos se han cogido esa palabra, todas esas cosas. Y salí de Cuba porque sabía que ese sistema era un sistema opresor, que la estabilidad no existe. O sea, tú puedes tener un poco de prosperidad económica, pero eso no te va a durar, porque desde el momento en que un día ellos se levanten y consideren que tú eres un peligro o tú eres un estorbo, pues sencillamente tú puedes perder todo lo que hayas tenido o todo lo que ellos te han dejado tener. Entonces yo, muy jovencita, bueno, no tan jovencita, pero con 25 años, pues decidí salir y me fui a España. Precisamente estuve 10 años allí viviendo, ahí nació mi primer hijo y salí por eso, porque estaba contra el sistema, sabía que ahí no iba a terminar en la cárcel. Y después, ¿qué siento cuando veo el comunismo estar tocándonos a la puerta aquí en Estados Unidos y en el poder en España, porque están en el poder ya en España? Siento primero miedo, impotencia,
porque ocurre lo que estaba diciendo Pedrosa, que la gente no se lo cree, o sea, la gente entra en un estado de negación. Y me pasa incluso con personas allegadas a mi familia aquí en los Estados Unidos, que le explico lo que está sucediendo. Me dice, ay, no digas eso, que lo atraes, eso no va a pasar, eso no va a pasar aquí nunca. Y está pasando, me está pasando, a mí particularmente me está pasando con esta cultura de la cancelación. Yo me lo estoy sintiendo, que me están censurando continuamente en las redes sociales. Las grandes compañías tecnológicas. Entonces, sí está pasando, y lo que tengo es ese sentimiento de temor y a la vez de una determinación de tomar acción. Tenemos que tomar acción, tenemos que alzar las voces ahora y tomar el riesgo de perder algunas cosas, si no todo. Pero es que si no pierdo estas pocas cosas que puedo perder ahora, un poco de ingresos en YouTube o en Facebook, puedo perder toda mi libertad y el futuro para mis hijos. Entonces me parece que es eso lo que me da es un impulso para tomar acción inmediata, y por eso estoy aquí con ustedes y me alegro tantísimo que me hayan invitado y ver tanta gente dispuesta a tomar acción. Muchísimas gracias, Lío. Bueno, vamos a entrar en el segundo bloque, ¿ok? Que se titula Vivencias con el monstruo, y vamos a empezar con Edgar Simón Rodríguez, al que me gustaría preguntarle, cuéntanos, Edgar, lo que sufren en un espacio de 3 minutos, 4 máximo, para que todos podamos hablar, y tenemos todavía un bloque más. Cuéntanos, Edgar, lo que sufren los venezolanos en cuanto a la falta de insumos y la atención médica, ya que tú últimamente también has estado involucrado en una campaña para enviar insumos y medicamentos a tu país natal. Sí, bueno, yo creo que es difícil describir en palabras algo que de repente solo a través de imágenes lo puedes captar, al menos es que estés presencialmente en los hospitales. Mira, empezando porque no hay agua en los hospitales, empezando porque se puede ir la luz en cualquier momento a un quirófano y, o sea, la gente se muere en plena operación. Los pacientes en los pisos en los hospitales, porque no hay camillas. No hay insumos básicos, o sea, ya van 500 personas del personal de salud, médicos, enfermeros, que han muerto en Venezuela ahorita durante la pandemia porque no tienen la protección de vida. Ahorita precisamente acabo de enviar unas mascarillas a un hospital allá, que entonces además hay que hacerlo con total confidencialidad. No se puede decir qué hospital es, no se puede decir quién lo está recibiendo, porque les caen la Guardia Nacional o la policía o cualquier organismo de seguridad o patriotas cooperantes del régimen que trabajan en el hospital y se roban los insumos para revenderlos o para dárselos a sus familiares. Entonces, la gente muere de las enfermedades más básicas, de lo más básico que se puede imaginar, porque no hay ni siquiera un Atamel, y si los hay, entonces están tan caros el costo en dólares que las personas, el común del venezolano no tiene acceso a pagarlo. Entonces es sumamente crítico. Maduro ahorita durante la pandemia lo que ha hecho es esconder las cifras reales. A mí me llegan informes pues, de personas que tengo en diferentes partes del país contándome cuál es la situación real, los hospitales abarrotados de pacientes de todas las enfermedades. Y es una situación sumamente crítica, sumamente crítica. Es deprimente entrar a un hospital público en Venezuela. Y por cierto, en uno de estos hospitales, en Caracas, que prefiero no nombrar para que no aten cabo los agentes de la narcodictadura, por ejemplo, la familia de Diosdado Cabello y su familia tomaron un piso completo y ahí sí que no falta absolutamente nada. Eso es de lujo. Pero subes o bajas un piso de ese hospital y no hay absolutamente nada. Entonces, bueno, cuando ahorita recientemente logré enviar una ayuda para allá, la reacción de euforia, de agradecimiento de las enfermeras de ese hospital era algo increíble y refleja precisamente las carencias que tienen y las que van o los que van, porque muchos médicos o se han ido al país con todo el derecho a su derecho de sobrevivencia. Y otras enfermeras que simplemente no tienen ni siquiera dinero para trasladarse en autobús, porque no tienen carro, no tienen dinero para trasladarse hasta el hospital a trabajar. Entonces es una situación sumamente crítica que no es exagerado decir que en Venezuela lo que hay es un genocidio continuado y algo que se ha podido evitar y que se puede evitar y a ellos simplemente no les importa.
a la gente de Maduro y su régimen no les interesa. Muchas Muchas gracias. gracias, Edgar. Perdona, te voy a robar medio minuto, María. Sí. No sabes lo que hemos vivido en mi familia y en toda España, todo este proceso en Venezuela. No sabes cómo lo hemos vivido. No sabes lo que nos ha tocado el corazón. Yo creo que se lo decía hace poco a Mabel. O sea, como si fuerais realmente hermanos de verdad. Yo he conocido cuando era jovencillo, bueno, más joven, quiero decir, pues recuerdo que fuimos un viaje a Roma y había un venezolano que nos contaba cómo se vivía allí. O sea, de esto te estoy diciendo hace 30 y tantos, 40 años, ¿no? Realmente, cómo veíamos en las calles. De hecho, mira, nos despertábamos con una canción de un no me acuerdo, a ver si después lo busco, ¿no? Que se llamaba Libre, ¿no? De un venezolano. Realmente era emotivo, lo hemos vivido piel con piel. Sí. Y no sabes lo que, bueno, por supuesto, los cubanos que estáis aquí, pero es que también nos toca casi más reciente los venezolanos. Correcto. Gracias. Julio, me gustaría que nos hablases un poquito. Hemos leído tus recientes artículos, tus entrevistas, y yo creo que es importante que escuchen tu opinión sobre todo al respecto a esta pregunta. ¿Está Estados Unidos infiltrado de comunistas? Cuéntanos tu experiencia actual. Hay una insurrección abierta e imponente en los Estados Unidos en este momento, que se ha hecho más visible desde la muerte del señor Floyd, y lo vemos con no solo representando a los más de 9.000 protestas, sino las más de 600 motines violentos de saqueo. Pero es importante entender y no perder de vista, lo mencionaron anteriormente, cuando cae el comunismo soviético, el comunismo tiene una mutación. Las universidades estadounidenses concretaron la izquierda, la academia izquierdista, que era necesario abrazar las nociones de la teoría crítica a todo dar. La teoría crítica es parte de esas enmiendas, lo que conocemos como el marxismo cultural, el neomarxismo, que el Colegio de Frankfurt pues insertó en el pensamiento y la filosofía marxista. Entonces, cuando cae el comunismo soviético, de pronto empieza todos estos estudios de agravio, teoría, o sea, crítica de postcolonial, estudios feministas, estudios de género, estudios queer, estudios hispanos, estudios de lo que sea. La idea es fragmentar la sociedad basado en la teoría crítica que busca la deconstrucción. Hago esta antesala porque estamos viviendo el producto de toda esa educación, toda esa preparación, todo ese adoctrinamiento, mejor dicho, desde el año 89, que hoy están a cargo de corporaciones, están a cargo de puestos importantes, de centros de nervios. Entonces, el tema racial siempre fue un impacto clave. La Unión Soviética, desde Lenin, reconocieron que el tema racial en los Estados Unidos era el punto que había que atacar, porque era una interpretación de la lucha de clases. Entonces, todo esto no es nada nuevo en el sentido de Marcuse fue directamente instructor, profesor de Angela Davis, una negra estadounidense terrorista, comunista, y que ahora es la inspiración del movimiento Black Lives Matter. Entonces, estamos viendo esto coleando y vivo, que explica la razón por la cual el policía Chauvin no recibió un juicio imparcial. Estamos viendo por qué la administración Biden-Harris acaba de dar una recomendación para que en todos los colegios se estudie la teoría crítica como una base básica de enseñanza, y como tienen fondos federales, si esto pasa, pues tristemente se convierte en un ejercicio común. O sea, la larga marcha por las instituciones ya no es pensar en un país del tercer mundo, en un país distante, o una república bananera. No. En los Estados Unidos se está llevando una guerra por el poder político, por el marxismo. Increíble.
Increíble, pero cierto. Muchas gracias, Julio. Me gustaría preguntarle a Maybor Petit que nos cuente un poquito cómo el régimen chavista, porque esto es algo que me cuesta a mí muchísimo explicar en los tribunales de justicia de los Estados Unidos, cómo el régimen chavista o el régimen castrista, los agentes de ambos regímenes, son capaces de perseguir a los disidentes hasta Estados Unidos. ¿Te ha pasado a ti? ¿Qué podríamos decirle a estas personas que nos están escuchando que creen que somos conspiranoicos? Bueno, lamentablemente el juego de la narrativa que se quiere imponer acusa de conspiranoico a todo aquel que está tratando de abrirle los ojos a los demás en relación a lo que está ocurriendo. Y de eso parte, y lamentablemente en los grandes medios de comunicación masivos, que buena parte de ellos se ha alineado a la izquierda, muchos trabajan para enemigos de los Estados Unidos como China, Rusia e Irán. Tenemos muchísimos ejemplos de lo que está pasando con los medios de comunicación en los Estados Unidos y en otras partes del mundo. Cuando empezamos a decir la verdad, a abrir los ojos, a educar, a poner de manifiesto lo que representa la naturaleza de un régimen criminal, inmediatamente formamos parte de las personas que están bajo target. Y de ahí en adelante empieza un proceso que no solamente es una acusación de conspiración o de tratar de impulsar teorías conspirativas. Esto viene acompañado de otra cosa, porque la izquierda, el comunismo, trabaja en conjunto. Ellos no son la mayoría, pero se imponen como mayoría porque trabajan unidos. Hay, además de las llamadas de teorías conspirativas, también se te acusa de tener línea directa, por ejemplo, con el gobierno de los Estados Unidos. En mi caso particular, yo soy politólogo y periodista y trabajo en el área del crimen organizado transnacional, que justamente toca el tema de la naturaleza del régimen de Nicolás Maduro y el cubano y todos aquellos que forman parte de este gran sistema. Se te acusa de ser agente de la CIA, se te acusa de tener alguna vinculación con sobornos, extorsiones, etcétera, para acabar con tu reputación, de tal manera que el mensaje que tú estás enviando para despertar a los otros sea desestimado de inmediato, motivado justamente a las campañas que se hacen. El comunismo y estos regímenes perversos que nosotros en estos momentos estamos, por cierto, haciendo un trabajo muy interesante con expertos que trata de explicar esa nueva versión del comunismo que está encajado en un término que se está desarrollando, si bien fue tocado a principios de este siglo. En estos momentos lo estamos impulsando más, un grupo de politólogos, que es el neototalitarismo, porque abarca unos nuevos elementos que los viejos totalitarismos no tenían y que lamentablemente en estos momentos están bien integrados. Así entonces ellos se unen junto a los grandes medios que están, como te digo, absolutamente integrados al sistema, así como también las redes sociales, que a mi juicio son las más perversas de todas, porque abren y tocan directamente la psiquis del colectivo y permiten fijar de inmediato un relato que no necesariamente es el verdadero, pero al tener una doble realidad, pues la sociedad se plantea la duda, y esto es uno de los grandes objetivos de estos regímenes. Igualmente, se plantea un aspecto que es muy peligroso, y es que te empiezan a judicializar. Todo aquel que levante la voz es judicializado. Lo hemos visto con grandes actores y con actores menores. Y esto a la larga va a un solo objetivo general o macro, que es justamente acallar, silenciar y evitar que la gente despierte. Contrario a lo que muchos se propusieron en tal vez los estrategas máximos de este fenómeno, hay mucha gente que ha despertado, uno, porque tiene un cierto grado de formación, dos, porque se le ha permitido observar, y las redes sociales que están creadas para otro fin, pero que están siendo usadas con un mecanismo perverso para crear una doble realidad,
la gente ha empezado a entender y son muchos los que han despertado. Creo que el año 2020 y para desgracia de los que crearon este proceso, a partir del año 2016, cuando en los Estados Unidos se rompió el esquema y apareció un outsider que retrasó la agenda que hoy en día sí se está aplicando. En esa misma medida, cuando políticos, voceros, gente que tenía información, empiezan a hablar, a desenredar, a desnudar al régimen, el régimen global, inmediatamente mucha gente empezó a atar cabos y a decir, ay, estos como que no estaban tan locos, estos radicales no eran tan radicales, los conspiranoicos no eran conspiranoicos. Y eso nos alegra porque nos permite, al menos con esperanza, seguir en el proceso de educar, de construir un mecanismo a través del cual el trabajo que se ha hecho de lavado de cerebro, de deconstrucción de todo el proceso cultural de la sociedad, pues tenga un espacio para reinventarse, para reconstruirse y para pensar que la realidad no es la que están planteando en estos momentos ni Maduro, ni la Casa Blanca, ni Pablo Iglesias, ni ningún otro de estos personajes que están aliados a un modelo que definitivamente es enemigo de la humanidad. Muchísimas gracias, Maybor. Muy bien. Bien explicado. Liu Santiesteban, me gustaría preguntarte y, bueno, afirmar, ¿no? El odio y el terror es la energía del comunismo. La pregunta es la siguiente, ¿sigue manteniendo el nuevo comunismo este tipo de comportamiento o cuáles son las nuevas formas de masacrar de los comunistas? Bueno, sí mantienen eso y han, digamos que, agregado otras formas nuevas, ¿no? Porque entran en juego las nuevas tecnologías. Y eso tiene dos partes, o sea, el odio y el terror sí se está fomentando, como lo estaba muy bien explicando Julio, que en efecto toman la raza y toda la ideología de género para crear esa lucha de clases que ya no existe, para poder dividir y fragmentar la sociedad lo más que puedan, incluso el feminismo, todas estas variantes son para sustituir la lucha de clases por esos conflictos, por esos enfrentamientos en la sociedad, que no permiten que la sociedad se cohesione y trabaje o progrese, sino que todo lo contrario, ¿no? Y además al fragmentarse, fíjate que eso es lo mismo que pasó en Venezuela, que lo tenemos más cercano, vemos que aquí en Estados Unidos se está repitiendo ese patrón y es de polarizar completamente la política. Y en Venezuela, cuando sale Maduro o incluso cuando sale Chávez electo, pues vemos que hay una polarización tremenda, o sea, la mitad del país está de un lado y la otra mitad del otro, que es exactamente lo que está pasando aquí, y eso no es casual, eso es un patrón que ellos repiten una y otra vez para poder tomar el control de la sociedad. Entonces, lo otro que están agregando, por ejemplo, las nuevas, esto de las redes sociales, las plataformas de redes sociales, me gusta que ella lo haya, Maybor se llama. Sí, Maybor. Lo haya mencionado, porque a mí me afecta directamente esto y veo que ellos se han convertido como una especie de estado totalitario, pero diferente. O sea, ellos mismos en sí mismos son un estado. Al margen, me refiero al poder tan grande que tienen, ¿no? Se han convertido en una dictadura ellos mismos. Y en una dictadura en la que tú, si decides no estar, pues sencillamente te cuesta mucho trabajo tener un alcance en otra plataforma, porque incluso cuando existe otra plataforma que decide dejar que la gente sea libre y no controlar o manipular la información y a las personas, sencillamente ellos mismos la boicotean y la cierran, como ocurrió con Parler, ¿no? Y como ocurre con el propio Gap, que no funciona. O sea, yo estoy ahí dentro y eso no sé cómo funciona. No me funciona en el teléfono, increíblemente. Y yo estoy segura que es algo que hacen ellos. Mira, yo he llegado al punto, primero, en otras ocasiones lo he comentado, estando contigo, María, en otros programas, y es que ellos me han censurado a mí completamente. De hecho, hace apenas 7 días yo estuve completamente censurada en YouTube. Ya ellos me han quitado los ingresos y ahora, por un programa que yo hice en noviembre sobre las elecciones, no, en diciembre, perdón, sobre las elecciones,
ellos me borraron ese programa y me quitaron de poder participar en YouTube, nada, ni comentar, ni publicar, ni transmitir por 7 días. Y me mandan un email y me dicen, mira, por este video que publicaste en diciembre, te hemos castigado por 7 días y sabemos que esto puede ser decepcionante, pero si vuelves a incurrir en la misma falta, te vamos a quitar por otros 7 días. Y si vuelves a incurrir en la misma falta, o sea, de decir lo que yo pienso que pasó, pues te vamos a cerrar la cuenta. Y yo tengo una cuenta que tiene más de 50,000 seguidores en YouTube y que de repente esa cuenta nos subía de 10,000 seguidores por mes y ahora mismo hace 4 meses que no sube ni uno solo. Increíble. Para que tú tengas lo que ellos están aplicando. Ahora mismo hace 4 días atrás, la semana pasada, al dueño del proyecto Veritas, le cerraron la cuenta en Twitter cuando publicó una conversación con un directivo de CNN donde él reconoce que habían hecho, que no hacen periodismo, sino propaganda en contra del Partido Republicano y a favor del Partido Demócrata. De hecho, él los va a demandar. Entonces, esto es un agregado, o sea, esto es una cosa nueva que además es mucho poder lo que tienen, porque estamos hablando de que Facebook tiene billones de usuarios y tienen un alcance muy grande en todos los países, no es solamente en Estados Unidos, o sea, es el mundo entero que lo tienen en su mano para ellos llevar el mensaje que ellos quieren potenciar y lo llevan y lo expanden, y el que ellos no quieren que se potencie, pues sencillamente lo apagan. Eso lo tenemos que estudiar, ¿eh, María? A ver, ¿dónde nos migramos? Que no nos cierren, por favor, que estamos emitiendo. Maybor, eso hay que estudiarlo detenidamente, ¿eh? Porque yo no quiero que me cierren. ¿Creéis? Brian, ¿creéis que nos pueden estar oyendo ahora mismo los agentes? Están aquí presentes. Seguro nos están viendo, eso es seguro. Sí, seguro. Bueno, pues vamos a hacerle eso para que me veáis. ¿Eh? Bueno, disculpa un momentico, si María, habías hablado de cómo, que te cuesta explicar en las cortes cómo se persigue a los opositores aquí en los Estados Unidos. Es un camino de doble vía ese, rápidamente. No solamente a los que están aquí, los disidentes que están aquí, se les amenaza, te mandan mensajes de amenazas de muerte, te mandan mensajes, a veces te influencian a un familiar y ese familiar te dice, oye, ten cuidado lo que estás diciendo, puede afectarme porque yo estoy aquí en Cuba. Por ejemplo, te puede pasar esto. Ellos manipulan mucho y lo otro que hacen es a un disidente que está en la isla, lo que hacen es, por ejemplo, si vive en casa de una tía que está aquí en los Estados Unidos, a la tía le dicen, si no lo sacas de tu casa, te vamos a quitar la casa. Increíble. Y entonces, porque eso lo he visto lamentablemente y es una cosa que ellos juegan continuamente, lo mismo para afectar a alguien que está adentro como para afectar a alguien que está afuera. Increíble, increíble. Muchas gracias, Liu. Pedro, tengo una pregunta para ti que creo que... Pedro Pedrosa. Pedro por aquí. Perdón, Pedro Pedrosa, sí. Una curiosidad mía particular, pero que creo que es importante que la compartas porque es algo muy sui generis de Venezuela o de estos países que están tomados por el comunismo. Cuéntanos un poquito cómo las fuerzas del orden, esto también lo hablaba Julio esta semana, Julio Schilling, cómo las fuerzas del orden y los militares acaban siendo o acaban poniéndose al servicio de un régimen narcodictador. Cuéntanos tu experiencia en Venezuela, o si no quieres hablar de Venezuela, ¿cuál es tu análisis? ¿Cómo llegan a tomar a los militares? Bueno, en el caso particular de Venezuela, como decimos en Venezuela, se juntaron el hambre con las ganas de comer, ¿no? Entonces, para el año 98, o sea, voy a tratar de ser muy rápido. En el año 92 Hugo Chávez da un golpe de Estado fallido, ¿no? Y es un golpe de Estado frustrado por las mismas Fuerzas Armadas a las cuales él pertenecía. Sin embargo, se creó todo un movimiento de propaganda por parte de amplios sectores periodísticos como para hacer ver que Hugo Chávez había hecho lo que se debía hacer, que era rebelarse contra un sistema opresor. Edgar debe recordar programas que pasaban en RCTV, que si el gordito de la camisa rosada, que fue un personaje de uno de los golpes de Estado,
¿Y dónde está fulano? Aquello. De modo que para cuando Rafael Caldera, que fue presidente de Venezuela, libera a Hugo Chávez a través de la figura del sobreseimiento de la causa, Chávez tenía una imagen de redentor, ¿no? Y esa imagen mezclada con la imagen de militar. Y Venezuela, al igual que muchos, creo que todos los países aspiran, uno de los grandes anhelos de Venezuela para aquel entonces era orden. Y Chávez se valió de su imagen de militar para asimilar eso con la necesidad de orden. ¿Por qué hago toda esta introducción? Porque Chávez conocía muy bien cuáles eran las falencias, las carencias, las deficiencias de las Fuerzas Armadas venezolanas. Y en torno a ellas se apoyó y manipuló la institución, ejecutando además una serie de purgas, de las cuales tanto Edgar como Maybor deben recordar la posterior a 2001, al intento, al vacío de poder, golpe de Estado, como sea, que desplazó a Chávez de poder durante 3 días, y bueno, y luego inmediatamente vino la purga que colocó a muchísimos muy valiosos oficiales de las Fuerzas Armadas venezolanas, ahora residenciados en Estados Unidos y en particular en Miami. Ahí hay varias fórmulas académicas, porque don Julio nombró anteriormente algo que pasa totalmente desapercibido y que está fuera del debate, que es la influencia de la Escuela de Frankfurt, la creación de las nuevas minorías oprimidas y todo el movimiento anticultural que llevó adelante Marcuse, Habermas, Georgi Lukács, toda la gente esa de la Escuela de Frankfurt. Bueno, en este caso también hay teóricos que avalan eso. Yo escribo parte de eso en este libro, Así se exportó la revolución, y uno de ellos es el argentino Norberto Ceresole, quien es el primer ideólogo de Hugo Chávez, y entonces le diseña la fórmula caudillo, pueblo, ejército. Básicamente lo que propone Ceresole era destruir todas las formas de mediación de poder entre el caudillo y el pueblo y hacer que el ejército sea la única institución sobre la cual se sustenta el poder. ¿Qué pasa? Que eso fue, conociendo a Chávez las Fuerzas Armadas, eso fue muy fácil de hacer para él, porque en casi todos los países de Hispanoamérica, creo que se salvará España y uno que otro país, las Fuerzas Armadas son trabajos supremamente mal pagados. Es decir, un militar es un funcionario público mal pagado y en minusvalía. Y cuando España no se salva. Un funcionario público en minusvalía es porque el militar está formado para servir al Estado. Su único empleador es el Estado. Y entonces tú pones a un militar ante la situación de me voy de baja y me voy a la calle a pasar hambre o me quedo aquí callado. Por eso también dije que el comunismo es una forma de opresión. Hay otro autor muy importante y que es de mis libros de cabecera que se llama Samuel Huntington, y él tiene 2 obras muy importantes para entender este fenómeno. Una de ellas es El soldado y el Estado. Y el soldado, según Huntington, y evidentemente es así, obedece al Estado. Entonces, había varios factores con los cuales, primero, sabías que le faltaba a las Fuerzas Armadas y lo sometiste. Segundo, el militar mal pagado no tiene otra opción que sostener su trabajo y entonces quedarse obedeciendo. Porque tercero, es una institución obediente como ninguna y debe obediencia al Estado. Por supuesto, yo lo que estoy haciendo no es una justificación del papel que han jugado las Fuerzas Armadas en Venezuela en los últimos años, porque también en otro libro, Samuel Huntington, y si no me equivoco, por ese libro a Huntington, creo que don Julio me puede complementar, le vetaron el ser miembro de número de la Academia de Ciencias Políticas en Estados Unidos, porque en el orden político en las sociedades cambiantes, Huntington dice que en particular en Hispanoamérica, y hablo de Hispanoamérica y no de Latinoamérica en esta oportunidad porque España también es un ejemplo, los militares cumplen un rol
de muro de contención, o sea, hasta aquí llegamos. Y esto le puede sonar mal a muchísima gente, no pretendo hacer apología de las dictaduras, además lo dice Huntington. Franco salvó en 2 ocasiones la Segunda República. La salvó cuando la Sanjurjada, la salvó cuando Companys proclama la República Catalana. Franco es el que impide que esas cosas ocurran y llega un momento en que dice, esto es un saco de pus con sangre y no puedo seguir, y actúan los militares. Bueno, Huntington dice que los militares son la última barrera para contener y mantener el orden constitucional y ejercer una dictadura o una transición predemocrática. Es decir, el Estado llegó a una condición de cosas en las cuales no se puede continuar y son los militares los que, volviendo al principio de mi intervención, recobran el orden hasta que se puede transitar a una república liberal democrática. Eso Chávez supo cómo contenerlo a través de la destrucción, la degradación y el control férreo dentro de las Fuerzas Armadas. Nosotros llegamos, yo recuerdo de mi época activa, aproximadamente hacia el año 2004, 2005, que en el comando de guardacosta teníamos entrenadores deportivos cubanos. Yo no me comía eso, ¿verdad? Pero de paso estaba uno de ellos, recuerdo que era gordísimo, y no sé qué me va a enseñar, me irá a enseñar sumo, el tipo porque no sé qué otro deporte podría enseñarme, pero básicamente lo que eran comisarios políticos que buscaban la aproximación a través de la confianza con los oficiales, con los suboficiales, y entonces buscaban sacarle conversación y ir detectando quiénes eran los individuos que podían ser peligrosos, ¿no? Peligrosos, claro. Aquí y yo con esto termino, aquí hay una situación que puede, al igual que hablé antes de la arrogancia, que puede repetirse en cualquier país de la región. Conozco el caso particular del Ecuador. En el Ecuador, Rafael Correa no hizo el proceso como lo llevaba adelante Chávez, pero intentó hacerlo a través de la prolongación de los tiempos de servicio, a través del agotamiento de los cuadros militares, irlos desgastando, y en su segundo periodo quiso nombrar a los altos mandos. Y ahí los altos mandos tuvieron una participación ejemplarísima, porque le dijeron a Correa, mire, usted es el presidente y usted designa a los comandantes de las fuerzas militares, pero usted los va a designar de esta terna, es decir, aquí le vamos a presentar 3 candidatos para comandante de la Fuerza Aérea, 3 candidatos para comandante de la Armada y 3 candidatos para comandante del Ejército y de la Policía Nacional. No se salga de la terna, porque recuerde, señor presidente, que este país tiene una larga tradición de golpes de Estado. Y Correa como que entendió que en efecto es así. De hecho, yo también describo en el libro al Ecuador y en 20 años tuvieron aproximadamente 10 golpes de Estado. Sin embargo, a pesar de que este es un ejemplo exitoso de contención de los militares al poder político, esto puede ocurrir en cualquier lugar de Hispanoamérica. Gracias Pedro. Bueno, vamos a pasar ahora voy a empezar con Brian, pero como vamos un poquito mal de tiempo, voy a empezar el tercer bloque, que es el último, diseccionando al monstruo, y vamos a acelerar un poquito la participación de 1 minuto y medio, si puede ser, más rápido, pero luego ya en otro programa podemos profundizar. Brian, explícanos un poquito lo que tú has vivido en Sevilla. Bueno, ya lo hemos visto todos, pero ¿cuál es tu percepción y qué le dices a las personas que nos están viendo sobre cómo el régimen cubano y el comunismo apunta y acaba lo antes posible con la libertad de expresión? En 1 minuto y medio, 2 minutos. Sí, tiene que ser rápido porque hay algunas preguntas de nuestros amigos. Perfecto, pues rapidito. Pues el régimen castrista echa raíces donde quiera. Ya lo pudimos ver en Venezuela y lo hemos visto en Latinoamérica entera, disculpen. En España también se ha visto, incluso salió un artículo del ABC que habla de toda la infiltración castrista en el independentismo catalán, vasco, y pues en todas las instituciones, todos los partidos políticos de izquierda o de extrema izquierda.
llegando incluso hasta Podemos, Izquierda Unida, y pues bueno, ellos sí te coartan tus libertades, incluso aquí te chantajean, te amenazan. A mí me llaman constantemente por Telegram, me amenazan, me chantajean con mi familia en Cuba. Yo incluso tengo aquí, voy a tener un litigio con un integrante de Izquierda Unida y otro que es profesor de la universidad también acá, que bueno, los que me agredieron el día 28 de enero, por amenazas. Ellos incluso me amenazaron de muerte antes que, bueno, me han amenazado varias veces, y pues si ellos te tratan de anular, de que no levantes la voz, te chantajean con que no vas a entrar más a Cuba, con que no te van a dar pasaporte y con que le puede pasar algo a tu familia, a ti incluso, y esto lo hacen en democracia. Aquí en España se atreven a hacerlo y tienen toda la impunidad del mundo, no pasa nada. Pues bueno, ya veremos hasta qué punto puedo llegar con ellos. Así que bueno, eso. Bueno, muchísimas gracias. Mucho ánimo, mucho ánimo. Cuenta con nosotros, yo soy abogada, así que en eso estamos, en conformar un grupo de abogados que hace falta para defender a los perseguidos políticos. Exactamente. Te vamos a defender y te vamos a acompañar, sobre todo los que estamos cerca. Claro. Gracias, gracias. Pedro, en 1 minuto y medio, ¿a qué partido o a quién te recuerda el partido Podemos de España? Bueno, está clarísimo, ¿no? Es que no solo la afiliación ideológica, sino que además la fundación que inicialmente montaron Juan Carlos Monedero con Pablo Iglesias e Íñigo Errejón, obtiene financiación por el orden de 8 millones de euros de Hugo Chávez, ¿no? Y es con eso que ellos convierten a esa fundación en el partido Podemos, hoy llamada Unidas Podemos. Además, la forma de actuación que ha sido empleada también, hasta en los nombres, lo que en Cuba se llamó Comité de Defensa de la Revolución, en Venezuela le pusieron Círculo Bolivariano, y en Cataluña se llaman CDR, Círculo o Comité de Defensa de la República. Son grupos excesivamente, o sea, ellos son una minoría muy, muy mínima, valga la redundancia, pero con una gran capacidad de movilización y de agitación. Entonces, básicamente lo que hacen es infundir miedo, rotarse las actividades que hacen, o sea, siempre te va a dar la impresión, pueden ser 10, pero entonces solamente tienen a 3 haciendo algo, y esos 3 se van y vienen otros 3, y entonces siempre están agitando, de modo que esto es un proyecto además transnacional, ¿ok? O sea, el Foro de Sao Paulo, convertido ahorita en Grupo de Puebla, es el capítulo Hispanoamérica de un gran proyecto de dominación internacional. Y por eso yo hablaba, y ya termino con esto, yo hablaba en el principio, aquí estamos hablando de comunismo, pero como el mismo Pablo Iglesias decía, o sea, comunismo no mola, pero socialismo mola, y democracia mola más, y entonces ya no es ni siquiera socialismo, sino que es progresismo, y eso, el verdadero monstruo ahorita, y es el mismo comunismo, se llama globalismo. Correcto. Y esto es así desde la fundación del comunismo. O sea, hay que recordar que desde Marx se hizo la primera, la segunda internacional. O sea, es un proyecto que es simbiótico, necesitan unos de otros en todas partes del planeta para poder crecer y para poder subsistir. Gracias. Muchas gracias, Pedro, ¿equivale lo mismo para México, AMLO, Morena? Mismo plan. Por supuesto, por supuesto. De hecho, AMLO tuvo una estrecha relación con un ex embajador de Venezuela en México que se llamó Vladimir Villegas, que por cierto fue expulsado de México durante el gobierno del señor Calderón. Pero todas esas redes conectan. De hecho, el Foro de Sao Paulo se convierte en Grupo de Puebla cuando Jair Bolsonaro gana en Brasil, y entonces dicen, ¿para dónde nos vamos? No, pues para donde el peje. Claro, claro. Muchas gracias, Pedro. Liu, brevemente, cuéntanos cómo podemos, y en eso tú eres una experta, cómo desenmascarar las falacias de las nuevas dictaduras de Cuba, Venezuela, Bolivia, etcétera, inclusive cómo desenmascarar las falacias que tienen lugar aquí en Estados Unidos. Bueno, hay que hablar. Hay que hablar, no podemos, una de las cosas que ellos hacen con el terror es que uno tiene miedo de decir, como al principio hubo mucha gente que tenía miedo de decir yo apoyo a Trump,
porque se formó como una especie de enjambre que enseguida te caía encima y tú decías, mejor no hablar. Y eso nunca lo podemos hacer. Y lo que yo estoy haciendo desde mi humilde punto es traducir todo lo que puedo traducir, porque en español lamentablemente no existe ninguna cadena, ningún periódico, nadie que esté contando la verdad. Esta es una realidad. Por eso a los que nos están viendo los invito a que lean patriotapost.com, que ahí yo traduzco siempre que puedo las noticias más importantes de lo que está sucediendo en Estados Unidos, porque hay un silencio total de parte de las cadenas hispanas en los Estados Unidos y en el mundo. En general no cubren lo que está pasando y bueno, cuando dices la verdad pues te tratan de silenciar. Y con respecto a Cuba y a Nicaragua y a Venezuela, pues tampoco nos podemos cansar. Y pienso que AMLO empezó con un pie izquierdo y ha ido avanzando con un pie un poco derecho, con perdón del señor Pedro, que por favor me parece una persona con tremendo nivel de conocimiento. Es solamente mi impresión de las acciones que él ha ido tomando, que fue mejorando. Yo le tenía mucho miedo y le hice mucha contracampaña cuando él estaba en elecciones, pero creo que no ha sido todo lo malo que podía haber sido, lo que yo me imaginé. Y pues nada, para desenmascarar al sistema cubano y tenemos que darnos cuenta de que ellos son la cabeza, el monstruo, el cáncer principal de todo lo que ocurre en Latinoamérica, en Venezuela, incluso en España. Ellos son la cabeza, o sea, y ahora mismo han logrado hacer su cambio de poder para una dictadura un poco más joven, que no son estos viejos que ya iban a morir. Y estamos en un momento en el que ellos están muy débiles y necesitamos empujar lo más posible porque el pueblo cubano por fin está despertando, pero está siendo sometido a un nivel de presión, de totalitarismo, de control, de represión, de cárcel. La mayoría de los hombres cubanos, los jóvenes cubanos, están presos en más de 300 cárceles que hay en Cuba, una isla que tenía apenas 6 prisiones en el año 1958. Y cuando se dice, no, el cubano, ¿qué pasa? Que no se revela. No, el cubano está preso. Todos los cubanos, todos los hombres cubanos están presos. Y allí hay las mujeres están solas criando a los hijos en las casas, y cuando el niño se vuelve de 16 años, 17, un poco ya varonil y protestón, ahí mismo te lo agarran y si no te lo mandan al servicio, te lo llevan a la cárcel. Entonces, por eso es que el pueblo cubano necesita tanto de que nosotros hacemos nuestras voces, porque no los dejan avanzar. Perfecto, muchas gracias Luis, y le invito a todo el mundo a que siga a Liu, y también la voy a invitar a muchos más programas que estamos creando para que se nos escuche. Gracias. Ay, espérate un segundito, siempre se me queda algo, perdón. Y el señor Pedro Perosa dijo una cosa muy importante, que es que ellos van cambiando los nombres, o sea, ellos van evolucionando para coger aceptación, porque cuando ya por eso es que es tan complicado, cuando logramos desenmascarar el comunismo, el castrismo, el chavismo, pues entonces ellos pasan a la ideología de género, pasan al progresismo, y por eso es que yo digo que es una estafa. Porque entonces la gente te dice, eso no es comunismo, porque el comunismo es una belleza, es una maravilla, porque ellos te venden, te estafan, es lo que hacen. Te dicen que todo va a ser lindo y en realidad lo que hacen es destruirte. Perfecto, muchas gracias. Maybor, rapidito, en 1 minuto y medio, ¿qué deben hacer los ciudadanos para defender la libertad de expresión? ¿Qué crees tú que podría funcionar? Bueno, parte del criterio de cada quien. Necesariamente se requiere educación, ir a formas de investigación o sobre lo que se está comunicando en los medios, porque ya hemos hablado de que hay una doble realidad, y el ciudadano que quiere luchar por la libertad tiene que estar bien informado para que no sea manipulado. Tiene que hacerse una base de educación y entender el proceso. Una vez que llega a ese diagnóstico, y debe aprovechar el conocimiento que tienen muchos que han vivido el proceso de pérdida de la libertad o que han tenido el riesgo de perderla y han reaccionado a favor. Es decir, que no se han quedado dormidos y se han decidido someter, porque hay mucha gente
que pierde la libertad por sometimiento voluntario, y eso hay que ponerlo de relieve a la hora de explicarle a todos aquellos que estén queriendo luchar por la libertad para que entender el proceso. Otro aspecto importante es que mucha gente cree que la libertad es algo que se consigue fácilmente y muchas veces no la valora hasta que la pierde. El ejemplo venezolano debe ser claro al respecto, por eso no nos cansamos de difundir información sobre cómo los venezolanos perdimos la libertad y cómo muchos huimos de una manera aparatosa para llegar al centro donde se supone que era el reino de la libertad, y nos hemos dado cuenta que aquí, en los Estados Unidos, tampoco se valoró la libertad y ya se está perdiendo. Para muchos ya se perdió y no lo entendieron. Y creo que este es uno de los peores problemas que conseguimos a la hora de invitar a la gente a luchar por la libertad, que le tienen que encontrar un verdadero sentimiento, que es lo que es. Cuando ya se pierde, para recuperarla, es de verdad que muy difícil. Nosotros los venezolanos no la valoramos. Los cubanos no la valoraron. Pensamos que estaba allí, que se podía mantener, pero no luchamos por mantenerla y por eso la perdimos. Y aquí 350 millones de personas que viven en Estados Unidos, en estos momentos hay algunos que están despiertos, pero los otros no saben lo que viene encima. Cuando se pierde es muy difícil conseguirlo, y en España ni hablar. Muchísimas gracias, Maybor. Bueno, les invito a todos que sigan a Maybor. Tiene solo en Twitter más de 500.000 de seguidores y también en YouTube, sí, casi 100.000 seguidores, y todos los días hace un programa. Es incansable y una de las mejores periodistas y politólogas que yo conozco. Dos últimas preguntas, Pedro, si me permite. Una muy breve, que sé que le va a gustar mucho a Edgar, pero que me tiene que contestar en 1 minuto y medio, así que esto es un milagro lo que estamos consiguiendo aquí. A ver, Edgar, ¿el cristianismo tú crees que es compatible con el marxismo y el comunismo? Y dos, ¿qué opinas de la teología de la liberación? Porque todos sabemos que te gusta el tema. Claro que sí. Primero te comento algo. Me acaba de llegar un mensaje de una persona que me dijo: tú eres de derecha duro, ¿no? Te estoy viendo en Facebook. Si no hubiese sido una mujer, hubiese pensado, o si hubiese sido una mujer, hubiese pensado que es un piropo. Pero bueno. Me preguntaste, la teología, el comunismo y el cristianismo son incompatibles, María, son incompatibles porque tienen dogmas, ambos tienen dogmas. En el caso de la ideología del comunismo y en el caso de las creencias del cristianismo, tienen dogmas cada uno que son compatibles unos con otros. La teología de la liberación, que sigue estando en boga gracias a que el actual papa que tenemos ahorita, Francisco, pertenece a una vertiente que se llama la teología del pueblo, que es una vertiente de la teología de la liberación, por lo cual cuando ascendió cuando fue, digamos, asignado papa, muchos teólogos de la liberación lo aplaudieron. La teología de la liberación está amalgamada ahorita con el tema de la ideología de género, el globalismo, se presta para ello. ¿Por qué? Porque precisamente en la teología del pueblo se hace una opción preferencial, llaman ellos, es la frase que utilizan, opción preferencial por los excluidos. Pero entonces estos grupos que los controla la izquierda toman estas corrientes de una manera oportunista para imponer su visión ética de las cosas que en realidad no compagina con la ética de la iglesia. Ya el Papa Benedicto XVI, cuando aún era cardenal y era el prefecto para la Congregación de la Doctrina de la Fe, sacó documentos sumamente importantes donde planteaba cuál era la visión de la Iglesia Católica con relación a la teología de la liberación, que entre una de las cosas graves que hace es que desfigura la idea de la misión salvífica de Cristo, ¿okay? O sea, simplemente lo toma en un contexto como una especie de revolucionario o social, y que interpretan además la Biblia de un punto de vista netamente histórico, e implementan además las categorías dogmáticas, ideológicas de la lucha de clases, que en realidad no se compagina
con la tradición de la Iglesia Católica. Y bueno, haremos un encuentro sobre teología de la liberación. Yo creo que es un tema interesante, ¿eh? Espero estar en primera plana en ese momento. A Edgar, por eso lo hemos invitado, que yo creo que tiene que ser uno de los que asistan a todos estos encuentros con la Agencia Católica de Noticias. Edgar, muchas gracias. Última pregunta, Pedro Mejía, para estar en tiempo. Última pregunta para Julio Schilling en 1 minuto y medio. Julio, explícanos para concluir este encuentro, ¿existe realmente una diferencia entre el socialismo, el comunismo y la socialdemocracia? ¿Qué opinas a los que siguen defendiendo que el socialismo es bueno porque ha funcionado la socialdemocracia nórdica? El socialismo y el comunismo, para efectos prácticos, es lo mismo. Marx los definió tal cual. Y la diferenciación que había en el siglo XIX del socialismo, bueno, el marxismo llegó siendo la facción predominante, así que quiere decir absolutamente lo mismo. Lo de socialdemocracia se convierte un poco más complejo, porque si miramos, hay socialdemócratas y hay socialdemócratas. Por ejemplo, Rómulo Betancourt fue un socialdemócrata, pero respetó la democracia, o sea, creía en las instituciones democráticas. Carlos Privo en Cuba fue un socialdemócrata que respetaba el régimen democrático. El modelo nórdico, en efecto, no es, mira, democracia, socialismo democrático no existe. Eso es un invento de la izquierda para tratar de, por medio de un adjetivo, darle un tono más humano. El socialismo democrático, de nuevo, es inexistente. La socialdemocracia, en el modelo nórdico específico, respeta la noción de la propiedad privada y respeta el régimen democrático. Es más, los índices de propiedad en manos privadas son más altos que muchos otros países europeos, por ejemplo. Incluso nociones como vales escolares, determinados experimentos que el conservadurismo, la derecha, aplaudimos porque realmente le da a los padres una mayor opción. Eso existe en determinados países que calificamos como el bloque nórdico. De manera de que hay una utilización de socialistas y comunistas y marxistas, que es lo mismo, en abanderarse de la noción de socialdemócrata para promover sus fines, y sin duda el marxismo y el comunismo internacional siempre utilizó a figuras dentro de la socialdemocracia, como fue, por ejemplo, Willy Brandt, ¿no es verdad?, el líder alemán, que la KGB pues, lo tenía totalmente penetrado por todas partes, o sea, porque habían determinados denominadores en común en cuanto a la semántica de igualación que les facilitaba acceso y determinada credibilidad. Pero hay que estar claro, si te hablan de socialismo, es liberticida, es lo mismo el comunismo, es lo mismo que el marxismo, y no se lo debe es más, se debería de tomar las mismas medidas que se tomó con el nazismo, y es ilegalizar movimientos antisistema que, si llegan al poder, destruyen. En la Comunidad Europea ya lo han condenado hace poco, tanto el nazismo como el comunismo. Cosa que... Muy bueno. ¿Hay alguna pregunta del público que no me resisto aunque estemos fuera de tiempo ya, que responda el que quiera? Dice, ¿la figura del disidente está bien entendida? ¿O hay quien censura que se critique a un régimen desde un apartamento en Miami? Ese es nuestro público. El ataque número 1 del propio régimen cubano. Me imagino que el chavista también hace eso. O sea, eso es algo que incluso está tan arraigado que a veces un disidente dentro de Cuba te puede decir, tú estás fuera y tú no tienes que criticarme, tú tienes que apoyarme, callarte la boca y mandarme el dinero.
vaya, muy delicadamente te lo dicen, no, sí, no con esas palabras exactas, pero sí me han dicho hace apenas unos días, una periodista cubana me dijo eso, que yo estaba afuera y que era muy cómodo criticar y que yo debería callarme y apoyar a los que están dentro. Y ese es algo que es la primera falacia que trata de quitarte, restarte a ti como persona, y de intelecto y de todo tipo, de todas las maneras, cualquier valor en base a tu lugar de residencia. Claro. Y eso está pensado desde desde el régimen, eso viene del régimen. Desde la mentalidad socialista que muchas veces va calando acá en España, por ejemplo. Que nos están viendo, Pedro, que nos están viendo. Claro, claro. Además, fíjate si es una mentalidad socialista que tú, cuando te vas de Cuba, pierdes todos tus derechos a propiedad, a votar, a todo. O sea, tú eres un ex cubano, dicho así por ellos mismos. Y me imagino que cuando sales de Venezuela es la misma cosa, o tú puedes mantener las propiedades en Venezuela. No. Pero un punto en cuanto a eso, el concepto de nación no requiere territorio. O sea, la nación cubana, como la nación venezolana, no está limitada al territorio nacional, de manera de que es una falacia, o sea, presentar con determinada mecanismo de purificación de un filtro de cuál es mejor u otro dependiendo de donde vives en la geografía. Para nada, es donde estás parado moralmente lo que vale, ¿te das cuenta? Y lo que sí hay que entender, no importa si se usa el término disidencia u oposición, y eso es que tanto en el caso cubano como el venezolano, como el nicaragüense, como el boliviano, hace falta un cambio sistémico. Y una vez que se llega al punto de liberación, hay que tener un proceso de descomunización. Y Bolivia es un clásico caso reciente de que no se debe hacer, que si se alcanza la liberación, hay que descomunizar al país, hay que ilegalizar los mecanismos de terror que utilizan para llegar y mantenerse en el poder. De lo contrario, esto es guerra perdida. El enemigo es vil, es cruel, y que no se pretende que por reglas democráticas se va a poder afianzar una democracia partiendo de un régimen totalitario. En España, el partido Vox ha dicho que si llega al poder propondrá la ilegalización de Podemos, por ejemplo. Creo que Pedro Pedrosa quería decir, pero estamos ya yo quiero agregar algo muy brevemente porque no lo hemos tratado. El fin último de estos regímenes es, y lo acaba de nombrar don Julio, destruir la moral. Esto que voy a decir es muy duro, pero no me atrevo a decir si son cientos, miles de chicas venezolanas que estudiaban en la universidad, que jamás se imaginaron, hoy están en Ciudad de México, en Monterrey, en Cali, en Bogotá, en Medellín, en República Dominicana, en Barcelona, prostituyéndose. Pululan. Y yo no voy a dar una visión puritana, ¿verdad? Porque cada quien es libre siempre y cuando su libertad no mancille la libertad de otra persona, y no quiero juzgarlas a ellas, pero es estos regímenes los que a través de la destrucción de lo más íntimo de la familia terminan destruyendo la moral del país y la moral individual, arrastrando a la gente a hacer cosas que jamás en su vida se habrían imaginado. Eso lo hace el hambre, lo hace la opresión, lo hace la humillación, que fueron las tres palabras que utilicé al principio. Y es la destrucción de la fe también. La destrucción de la fe y la sustitución de Dios por el Estado. En sí, de la persona humana, al fin y al cabo. Pues bueno, vamos a despedir ya. No tenemos más tiempo. Bueno, nos hemos quedado con ganas de más. Esto hay que repetirlo. Y bueno, ya hemos tenido una, seguiréis viniendo si queréis, porque desde luego para mí ha sido, no es que haya sido un placer, es que ha sido emocionante, de verdad. Brian, a ti te veré pronto, gracias a Dios. Pedro, a ti también, porque vives cerca.
Julio, Liu, Maybor, Edgar, permanecemos en contacto con toda la comunidad de amigos de estos encuentros, de Actúa Familia, de ACN, en pro de la libertad, en pro de, bueno, lo que expresamos con nuestra mano, ¿no? La libertad del hombre, que es el más grande don que dieron los cielos al hombre, como decía el Quijote. Así que nada más, anunciamos el próximo encuentro, ¿no, Mariana? Así es, así es. Nos vemos pronto y espero tenerlos aquí en la Agencia Católica de Noticias. Pedro, ¿nos puedes decir un poquito de lo que viene sobre la presentación de un libro? ¿Cómo se llama, Pedro? Es un tema muy importante no muy para todos. Es muy importante para todos, no es que sea muy español. Nuestro encuentro la próxima semana, el jueves que viene a esta misma hora, será Confusión en las aulas. Confusión, presentación del cuento infantil Venciendo a Confu, adoctrinamiento y política. Tiene que ver con todo lo que decimos de adoctrinar, cambiar la mente, de la ideología de género. Un amigo presentará un cuento infantil precioso que, por cierto, tengo aquí y ya lo voy a ir enseñando. Personaje. Me ha llegado. El personaje Confu es el dragón de la confusión de género. Y tendremos a Alicia Rubio, tendremos a expertos en el PIN parental, tendremos a la consejera de Educación de la región de Murcia que va a implantar el PIN parental y tendremos a padres que darán su testimonio sobre el adoctrinamiento que este neomarxismo hace en España. Y lo tendremos en vísperas de las elecciones a la Comunidad de Madrid, donde esperemos que el comunismo empiece a ser derrotado y borremos del mapa a Pablo Iglesias, que sea el primer dictador que se vaya. Así que muchas gracias, amigos, y dentro de 7 días estaremos de nuevo con vosotros. Gracias. Un abrazo. Gracias. Apagamos cámaras y nos quedamos en la trastienda. Gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Placer. Nos hace falta el PIN parental aquí en Estados Unidos también. Oh, tengo que salir.